Y quisiera comenzar con esto que siempre me es a mí un reto muy grande, las palabras del apóstol Pablo, cuando se encontró con los ancianos de Éfeso la última vez y le dijo estas palabras: porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. No he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Hechos 20:27. Esta expresión, hermanos, contiene el sentido de lo que hoy llamamos una pastoral. Las enseñanzas del príncipe de los pastores, nuestro Señor Jesucristo, son en el mejor de los sentidos una verdadera pastoral, así como lo son las enseñanzas y directivas dadas por los apóstoles a quienes asumen las funciones de dirección en la iglesia del Señor. Hacia una pastoral necesito hacer una serie de consideraciones previas. Primero, una pastoral implica una orientación que se ofrece a la dirigencia o a una comunidad religiosa. Los católicos son quienes más han empleado este término y método, y por lo regular tratan sobre asuntos muy específicos. En nuestro caso, podemos entender que se trata también de una orientación, pero de carácter muy amplio y muy general. Segundo, se trata de América Latina, nada más y nada menos, y no de un país o de una denominación. Esto habla de terrenos demasiado amplios, lo cual hace más difícil el trabajo y da un margen muy estrecho para decir cosas concretas. Pensemos que nuestro continente tiene unos 375 millones de habitantes, 32 naciones, y cada una con su propia identidad. En ellas está presente no solo una iglesia cristiana evangélica, sino una gran variedad de organismos que la componen con sus propios caracteres: menonitas, Asamblea de Dios, bautistas, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es parte de nuestra característica. En ellas está presente entonces toda esta gran variedad. A lo más que podemos aspirar es a proporcionar lineamientos básicos y generales, desde los cuales cada agrupación cristiana en cada país podrá extraer lo que le parezca más apropiado a fin de darle su aplicación práctica de acuerdo a su propia situación. Tercero, venimos a pensar en el siglo XXI. En el mundo se predijo desde hace varios decenios que el mundo llegaría a ser socialista. Un ejemplo, ese futuro desapareció como el humo. Desde los años de 1940, mi padre, que leía mucho y se interesaba mucho por el futuro, me decía que con el avance de la ciencia yo vería un mundo pleno de prodigios y que la vida sería maravillosamente fácil y placentera. Han pasado casi 50 años. Hemos visto la ciencia multiplicarse, como bien lo dijo el profeta Daniel, pero la vida en nuestro continente se torna cada vez más difícil. Muchos grandes estadistas predijeron que la educación transformaría al ser humano. Se pensó que el hombre estaba en un proceso de perfeccionamiento y que los políticos serían los redentores de la humanidad. Hoy, el prominente historiador Paul Johnson, refiriéndose a los políticos, dice que son, y lo cito textualmente, uno de los más importantes y malignos desarrollos de los tiempos modernos. Recientemente, cuando cayó el sistema comunista en Europa Oriental, todo el mundo predijo que había llegado la hora de la paz para el universo, y no se acababa de pronunciar tal palabra cuando estalló la madre de las batallas en el Medio Oriente, y hoy se dan en el mundo más de 40 guerras locales. Sin embargo, hay fuentes a las que sí podemos acudir para tener por lo menos
un asomo al siglo XXI. Son ciertas estadísticas, tendencias generales de la humanidad que permiten formarnos una idea posible de lo que vendrá. Otra es la Sagrada Escritura, que si bien no nos habla específicamente del siglo XXI, nos da ciertos puntos de aproximación. En muchos aspectos, estas dos fuentes muestran sorprendentes paralelos, como lo vamos a ver más adelante. Los años que el Señor me ha permitido trabajar en nuestro continente y en otros, me ha dado una visión general de la obra del Señor y he llegado a ciertas conclusiones en 45 años de andar con el Señor y 43 de ministerio. Por sobre todas las cosas, hermanas y hermanos, lo amo a Él y amo su palabra. Pero también he aprendido a amar la iglesia tal y como ella es y a gastarme por ella. Esto define mi propósito, que es siempre ayudar a edificar el cuerpo de Cristo y a usar y recomendar los mejores materiales para dicha edificación, a fin de que el resultado sea permanente, como bien lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 3. Así el Señor es glorificado. Vamos a entrar entonces ahora el ámbito al inicio del siglo XXI. Y vamos a empezar hablando acerca de algunas tendencias generales que ya se perciben. En las décadas de 1970 a 1980, era común escuchar enfoques teológicos y bíblicos precedidos por detallados análisis de realidad social que impresionaban mucho, pero a decir verdad, tuvieron muy poco valor práctico. Esto especialmente lo vivimos intensamente en América Central. Por lo cual, para nuestro propósito, he tomado solo algunos factores que considero son los que están más relacionados con las esferas reales en que los pastores actuamos. Deseo mostrar como ejemplo 3 países, 2 pequeños, uno de Centroamérica, Costa Rica, el mío, y otro del sur, Paraguay, y el gigante, Brasil. Sin entrar en mayores tecnicismos, hay varios aspectos que nos ilustran las posibilidades poblacionales hacia el mismo principio del siglo XXI. Costa Rica tendrá prácticamente 4 millones de habitantes. Si aplicamos el mismo porcentaje que se le asigna actualmente, la población entre 5 a 14 años será del 23.2%, o sea 910.832 niños y adolescentes. De 15 a 24 años, con un porcentaje de 22.3%, nos dará un aproximado de 875.000 jóvenes, de modo que la población infantil y juvenil de 5 a 24 años será de 1.785.832, o sea, el 45.5% del total de la población, o sea, prácticamente la mitad de la población. Si ustedes notan, lo que se dará en el Paraguay tendrá poco más de 6 millones de habitantes. Dentro de esta población, el total de la niñez y la juventud de 5 a 24 años será el 46%, prácticamente la mitad de la población. Vean que el Brasil tendrá prácticamente 200 millones de habitantes. Y otra vez, el total de la niñez y juventud entre 5 y 24 años será el 46%. Es muy interesante cómo en diferentes países la población es aproximadamente parecida, es decir, presenta características más o menos semejantes. Los datos mencionados representan solo un sector de la pirámide demográfica y los presento como una simple muestra del gran reto que la Iglesia tiene por delante con dicha población. Para fines evangelísticos,
Este es un reto descomunal si pensamos que para 1993 la Iglesia Cristiana Evangélica, tomada en su totalidad en 21 países, apenas representó el 12.71% de la población total. Un dato aún más importante para nosotros radica en que habrá una concentración de población en las ciudades principales, nada menos que de un 77 a 83%, lo cual implica, a su vez, un abandono masivo de las zonas rurales. La concentración urbana conlleva grandes problemas sociales, económicos, familiares, políticos y morales. Esto es muy importante. Se multiplican los llamados precarios, invasiones o favelas por doquier, la falta de servicios básicos, la desesperación por sobrevivir, la fragilidad y ruptura de vínculos familiares, la violencia múltiple y, por lo tanto, la inseguridad. Se busca trabajo en lo que se pueda para obtener algo y así proliferan la delincuencia, la prostitución de ambos sexos, de niños, el tráfico y uso de drogas, las casi nulas posibilidades de adquirir educación y de forjarse un futuro cercano. Esto ya está a ojos vista en todo nuestro continente y hacia el siglo XXI no existe el menor indicativo que esto cambie, sino más bien que se acreciente ilimitadamente. El historiador Paul Kennedy, en su libro Hacia el siglo XXI, refiriéndose a Iberoamérica, escribe que este continente del año 2000 al 2025, comillas, será la región más urbanizada del mundo, con casi el 85% de la población viviendo en ciudades. Y añade, oigamos esto, serán centros de pobreza y colapso social. Lo que hoy se llama el nuevo orden mundial, en el cual la economía libre es la que impera, hace que los países ricos no tengan interés en ayudar a los pobres, de manera que las frágiles economías de muchos de nuestros países ya no estarán ni están recibiendo fondos de ayuda que en las décadas pasadas aliviaron un poco la situación de muchos pueblos. Y para obtener préstamos, nuestros gobiernos son impelidos por los gobiernos prestatarios a hacer profundas modificaciones, como son los despidos masivos de empleados y obreros o movilidad laboral, aumentando así los serios problemas existentes. Solo en Costa Rica en los últimos años hemos visto miles de personas despedidas. Ustedes pueden encontrar un ingeniero, un médico, un abogado vendiendo cualquier cosa en la calle. Así es en Colombia y en otras partes también. Esta es la situación que nosotros iremos enfrentando posiblemente más y más. Hoy día no existe un solo país en este continente en el cual un amplio sector de la población pueda decir que la vida es más fácil o más barata. Todos sabemos que aunque administremos bien nuestro dinero, este alcanza cada vez menos para llenar las necesidades básicas del hogar. Y esta lamentable realidad tampoco va a mejorar. Paul Kennedy llega a la conclusión que lo que está claro es que no nos enfrentamos a un nuevo orden mundial, sino a un planeta perturbado y fracturado. Fuerte eso. Deseo ilustrar el asunto de la indigencia en que vive un solo sector del continente, 6 países de Centroamérica. Y en la parte atrás de la conferencia ustedes tienen también ahí el cuadro donde viene la comparación. Las cifras datan de 1990 y ponen a pensar muy en serio acerca del futuro de dicha región y por ende del resto de Iberoamérica.
De 30 millones de personas que hay en el sector, el 68% vivía en pobreza general y el 50.2%, o sea, la mitad de la población, vivía en pobreza extrema. Nuestros países han sido tradicionalmente agrícolas. Los que han logrado industrializarse se pueden contar con los dedos de una mano y todavía sobran dedos. Pero lo funesto que nos trae el siglo venidero es que la agricultura de sobrevivencia en pequeña escala ya no sirve. La nueva realidad es que la agricultura, para que sea rentable, debe ser hecha en gran escala, y esto se ha vuelto privativo para pocas personas que tienen acceso y mecanismos a los recursos y medios, excluyendo a la mayoría de la población que antes vivía de dicha actividad. Por esta razón, en gran parte, familias enteras se van a las ciudades a ver si encuentran otras posibilidades de vida. América Latina tiene grandes masas de población aborigen. Estas han sido marginadas o bien se han automarginado por conservar sus tradiciones y formas de vida. Desde la conquista española y aún antes, estos grandes sectores poblacionales nunca han visto el sol que les alumbre. El mundo que los rodea sigue su marcha y cada día que pasa, aquellos quedan más aislados del proceso general, lo que hace prever que el siglo XXI tampoco les aportará un poco de esperanza. La situación de la salud sigue siendo precaria para muchísimas personas, y aunque muchos de nuestros países establecieron el sistema de atención médica conocido como Seguro Social, este ha devenido en inmensas burocracias, lentitud en atención a los pacientes, servicio bastante deshumanizado y luego en proceso de descomposición, porque para que los pacientes puedan ser atendidos de mejor manera, tienen que mediar pagos a los médicos por debajo de la mesa. A más de esto, algunas de las viejas enfermedades y plagas que en algunos países ya habían sido erradicadas han vuelto a aparecer. Y ahora surgen otras nuevas, entre ellas el SIDA, con su pavoroso impacto en las esferas personal, familiar y social. Quiero citar otra característica de nuestro mundo y que no da aviso de desaparecer ni de disminuir, más bien va en aumento, incluso en otras latitudes. Se trata de la enorme proporción de nacimientos fuera de matrimonio, que quizá pueda llegar a un 60 a 70%, en algunos lugares es mucho más que esto. Esto implica niños carentes de un modelo familiar sano, aspecto que es básico en la vida, lo cual generalmente se reproduce y millones de niños criados por una mujer sola con extremas limitaciones. Esto implica también para esos millones limitadísimas posibilidades de estudio y de poder capacitarse bien para hacerle frente a la vida. Todo esto significa la condenación a la pobreza y a la marginación social, cultural y económica. Y es una de las más grandes causas de la pobreza de América Latina. Bien sabido es que en las calles de Sao Paulo y de Río viven millones de niños que diariamente se aplica la muerte a muchos de ellos. ¿De dónde vienen muchos de estos niños? La gran mayoría son el producto del sexo practicado en una forma pervertida de cultura llamada carnavales. Todos sabemos eso. Y también sabemos que prácticamente todas las ciudades de nuestro continente presentan este vergonzoso espectáculo. Cuando viví en el año 1968 en Colombia, Bogotá y Medellín, me tocaba muchas veces salir muy temprano en la mañana y veía, por ejemplo, en Bogotá, centenares de niños solamente con un pantaloncito desnudos, arriba en una ciudad tan fría como Bogotá, durmiendo, habían pasado la noche durmiendo en las calles, en cajas de cartón, y yo decía, qué triste esto, pero eso es exactamente lo mismo
que tenemos ahora en San José de Costa Rica, llamada la Suiza de América. Así es el rumbo de nuestro mundo. Desde la perspectiva religiosa, podemos decir que este continente seguirá siendo mayoritariamente católico nominal, como lo ha sido siempre, pues así lo estimula la Iglesia y así le gusta al pueblo. Pero lo que ya se evidencia en muchos lugares es que hay sectores de católicos, me refiero al pueblo, que están buscando al Señor con sinceridad. Pero prevalecerá sobre todo lo que el Papa actual se solaza en llamar, entre comillas, la gran riqueza de la fe, que no es otra cosa que un sincretismo entre dogmas y rituales cristianos y creencias animistas, aborígenes y africanas. Es una fe cargada de supersticiones, de superchería e idolatría. Y de esto la Iglesia evangélica tiene que estar muy pendiente y cuidadosa, porque ya hay manifestaciones que evidencian un proceso sincretista dentro de nuestra fe. Y cuando esto cobre fuerza, estaremos al borde de perder el corazón mismo de nuestra Iglesia, cuál es el Evangelio y la razón de ser en este mundo, como es la evangelización y la formación de discípulos de Jesucristo. Veremos más y más la presencia de filosofías y religiones orientales compitiendo palmo a palmo con la fe cristiana. Además de esto, se van a multiplicar las sectas pseudo-cristianas. La Iglesia evangélica ha crecido notablemente en muchos lugares y se han hecho ambiciosas proyecciones hacia el futuro. En el caso de Costa Rica, la cifra resultante en 1993 es de un 11% de la población, es decir, en relación a la población total, el 11%, y ese número es correcto. Y se establece que dicho porcentaje se duplicará o se duplicaría en 8 años, o sea, para el año 2001. Pero oigan esto, hermanos. Pero no soñemos con que las cifras que nos dan los técnicos del llamado igle crecimiento operan como por arte de magia. Costa Rica alcanzó dicha cifra cerca de 1985 y la sobrepasó quizá hasta un 15%, algunos dicen que hasta un 19%. Pero sobrevino un alarmante estancamiento seguido por un descenso. Y quienes han realizado los últimos estudios ni siquiera se atreven a pensar que la curva ascendente de crecimiento se ponga de nuevo en marcha. Este es un ejemplo muy penoso, muy duro, pero es real. Hemos conocido ahora con dolor lo que el Instituto Internacional de Evangelización a Fondo, INDEF, ministerio con el cual sirvo, hemos llamado la deserción evangélica, o sea, el abandono que están haciendo las personas de nuestras iglesias, incluso regresando algunas a la iglesia de Roma. Esto nos debe hacer pensar que en el resto de América se pueden dar fenómenos semejantes. Por ejemplo, un documento señala que en Chile el 8.9% de la población se identifica como evangélico, pero no asiste con regularidad a la iglesia. Entre 6 y 7% de la población de Buenos Aires se considera evangélico, pero solo entre 2 y 2.5% está en las iglesias. Esto me lo confirmó recientemente el pastor Norberto Zaraco en un estudio que han hecho en Buenos Aires. El mismo documento señala que en 1986, en la Ciudad de México, también mostró que la mitad de los evangélicos no está en la iglesia. Detrás de estas crudas realidades, que no nos gusta oír ni encarar, hay razones que debemos conocer y estudiar antes que sea tarde. De otra manera podemos engañarnos, volvernos triunfalistas
y nos podemos ver sorprendidos inusitadamente por las desagradables pesadillas del estancamiento, la deserción y la pérdida de terreno. Y permítame decirles, hermanos, que este sentido del triunfalismo está muy presente en casi toda América Latina. Uno oye a los hermanos en Guatemala, ya somos el 50%. No es muy cierto eso. Es grande la obra. Posiblemente tenga un 30 a 33%, pero no tanto así. En otros países a uno le pintan cosas muy grandes. Así era en Costa Rica, ya decíamos que éramos el 24 y 25%. Y muchos líderes todavía no han podido asimilar este golpe que nos ha dado precisamente la realidad de este estudio. Número 2. Acercamiento desde la Sagrada Escritura. La Biblia no habla de América Latina específicamente, pero sí habla de un punto en el plan redentor de Dios que nos ayuda a leer la historia de otro modo y las realidades que vivimos. Se trata de la segunda venida del Señor o parusía. Aparte de los detalles de la misma, como son que si habrá gran tribulación, o si vendrá antes o después de ella, o si la aparición y el arrebatamiento son la misma cosa y otras, creo que hay un consenso muy generalizado en todo el mundo evangélico que la parusía está muy cercana. Aún los judíos ortodoxos están muy pendientes ya de la proximidad de su Mesías. Esto nos da un marco interesante sobre las condiciones que caracterizarán los días, meses y años hasta que el Señor regrese. Y esto cubre, por supuesto, a nuestro continente. A pesar de las equivocadas interpretaciones sobre la profecía, queda incólume el principio que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Segunda Pedro 1:19. El sermón profético de Jesús, Mateo 24, y otros pasajes relativos a los tiempos previos a la parusía, caracterizan a la situación de las naciones. Primero, habrá guerras y rumores de guerras. Gracias al Señor, nuestro continente ha logrado mantenerse sin grandes conflictos bélicos entre naciones, por lo menos en lo que va de este siglo. Uno que otro chispazo por ahí, pero por dicha no ha sido como en otros lados. Sin embargo, sí es evidente el notable incremento de la violencia que en muchas formas hemos presenciado, por razones de desorden familiar, de tráfico de drogas, de venta ilegal de armas, de mafias que operan en diferentes campos, de descomposición política y otras razones. Su efecto es el de producir en las poblaciones un estado de intensa inseguridad, temor y miedo, pues la gente se siente amenazada, ya sea en el campo o en la ciudad. Poco a poco se va dando un marcado estado paranoico en crecientes sectores sociales. Segundo, Jesús señaló la presencia de pestes. Menciono unas pocas, como es el regreso de los piojos, del paludismo, del dengue, del cólera y otros. Yo recuerdo cuando yo estaba niño en la escuela, todos los niños teníamos piojos. Después eso desapareció. Ahora muchos niños otra vez vuelven a tener piojos. Vean ustedes una cosa como esa. Bien, a esto se han unido las plagas que producen efectos lentos pero letales por el empleo de ciertos fungicidas en agricultura, de hormonas en la cría de animales para el consumo, la transmisión del SIDA por medio de transfusiones de sangre, así como por el sexo y uso de implementos para drogarse. Esto está planteando un cuadro de dolor físico y moral y acarrea temor y desesperación en muchos casos. Tercero, también se mencionan asambres, pues hay dificultad para conseguir trabajo, el poder adquisitivo de la moneda es cada vez menor frente al costo de la vivienda, los alimentos, la ropa, los servicios de agua, luz, teléfono y limpieza. Un dato reciente indica que solo en el Perú hay 1 millón de niños que trabajan de 9
a 10 horas diarias por medio salario, oigamos esto, para lograr ayudar a su familia. El evangelista Billy Graham dice que los portadores de todas estas cosas, los jinetes de Apocalipsis, están acercándose a la humanidad a todo galope. Y menciona esto en base a Apocalipsis 6, los primeros 8 versículos. Nuestro continente, hermanos, no escapará a esta realidad. Cuarto, la multiplicación de la maldad será como en los días de Noé, según lo que la Biblia nos predice. El conocido escritor mexicano Octavio Paz dice que la mentira se ha instalado en todo lugar. Hoy nadie puede saber si lo que una persona, empresa comercial, organismo estatal y aún grupos religiosos dicen es la verdad o no. Así se ha entronizado la desconfianza mutua. Se buscan las formas fáciles de hacer dinero, de modo que cualquier persona de la noche a la mañana puede aparecer como gran rico y poderoso, por lo que hoy se dice que todos de un modo u otro nadamos en un mar de corrupción. La familia como importante institución social pierde su valor a pasos de gigante, tomando lugar la unión y el sexo libre e irresponsable y la homosexualidad como parte de un derecho humano. Homosexualidad siempre ha existido, pero ahora es ya reclamada como un derecho humano y como un estilo de vida que reclaman ser respetable. El divorcio está alcanzando porcentajes alarmantes y es sinónimo de muchos males psicológicos, económicos, culturales, sociales y religiosos. Los medios de comunicación masiva, en especial la televisión, se está encargando de difundir nuevos patrones de vida. Esto es muy importante. Nuevos patrones de vida que son pensados y promovidos por pequeños y poderosos grupos con un alcance universal. De manera que simultáneamente se promueven nuevas actitudes, nuevas prácticas y nuevos vicios que degeneran la vida de los pueblos, y por lo que es urgente comprender a los sectores poblacionales infantiles y juveniles, porque ellos son el objeto mismo de todo ese bombardeo de impiedad de los medios masivos de comunicación. Y lo grave es que se promueven estas cosas como el estilo de vida moderno, el de la vida light o liviana, de manera que quien no viva de acuerdo a esto está fuera de la moda y fuera de la época. Esta realidad ya está impactando severamente a la iglesia cristiana en diferentes lugares y formas. El mundo en que ya vivimos y la poderosa corriente que dominará todo el ámbito de nuestro continente es el de un pensamiento relativista, y hermanos, pongámosle cuidado a esto, en el cual no hay nada verdadero, nada cierto, nada absoluto, nada permanente. Todo esto conduce a la incredulidad en un Dios como medida de todas las cosas, como juez que llamará cuentas al ser humano. Más bien exalta a la persona como dueña de sí misma, sin responsabilidad ante un ser superior, y llevándole a pensar, creer y actuar como si ella misma es Dios, o que tiene un Dios dentro de sí, que debe descubrir, darle rienda suelta y así alcanzar la plenitud de la existencia. Todo esto conduce a la ausencia de ideales, de valores y de principios, pues lo que importa es disfrutar al máximo del placer, hacer dinero fácil y rápido para disfrutarlo. Conduce además a una vida sin responsabilidad, ya sea de carácter familiar, financiero, laboral y espiritual. Se dice que las sociedades de las décadas anteriores soñaban con transformar al mundo, con establecer la justicia, la igualdad, la fraternidad, el amor y la paz. Pero la generación actual manifiesta ausencia de dichas preocupaciones o intereses,
Quinto, el Señor no dejó por fuera el ámbito religioso antes de su regreso y señaló cosas muy inquietantes, pues ya están a la vista. Habló de la multiplicación de falsos cristos que llevarán a mucha gente tras sí. Y habrá muchos falsos profetas que engañarán a muchos, pues hablarán en el nombre del Señor, harán milagros, echarán fuera demonios y darán otras demostraciones de falso poder. Ahí están esas citas bíblicas en Mateo capítulo 7, Mateo capítulo 24. ¿Cómo se explica esto? Yo me he preguntado muchas veces, ¿cómo se explica esto? Por un lado, porque la gente para este tiempo busca afanosamente algo en qué creer y algo que les traiga ayuda y esperanza. Aún en Europa, que han abandonado la fe cristiana, la gente se vuelve hoy a las religiones y prácticas místicas orientales y al espiritismo. Hace 11 años yo estuve estudiando en Londres y me sorprendí de ver un mes entero que tenían los de la religión hindú en un lugar muy cerca, una campaña a la que acudían miles de personas día y noche para oír aquellas conferencias. Y si se tienen conferencias cristianas, prácticamente nadie asiste a eso. A mí me impactó enormemente eso, y uno puede verlo también en otros ámbitos. Por eso ya se ha escrito sobre el retorno de los brujos. Y aunque se dice que vivimos en la postmodernidad, en la que solo impera lo racional y científico, y por tanto la fe ya no tiene lugar, todo lo que está sucediendo confirma que ella sigue vigente, solo que con otro ropaje, y que aunque se trate de fe, no persigue su objetivo verdadero. Por otro lado, la religión se presta, y en las condiciones críticas de los últimos tiempos, se prestará aún más, para condicionar y manipular especialmente a las masas. Satanás, quien sabiendo que le queda poco tiempo, empleará toda artimaña para obstaculizar o dañar el avance del Evangelio. Y un sitio predilecto para actuar es el interior mismo de la iglesia, falsificando la fe. Por lo anterior es que el Señor habló del enfriamiento del amor de muchos, Mateo 24:12, y planteó una cuestión sumamente inquietante. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y Pablo nos advirtió de la apostasía que también se daría al interior de la iglesia. Aún nos advirtió del peligro de la falsa fe, pues dice que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Segunda Timoteo 4:3. Lo interesante de este texto, hermanas y hermanos, es que su otra traducción es esta, la cito literalmente: la gente no soportará la sana enseñanza, más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieren oír. Así dice la versión popular, y también lo dice esa otra versión en inglés. Se trata entonces de una religiosidad al gusto y medida de la gente, así como también un liderazgo dispuesto a complacerla para rodearse de beneficios personales y para no complicarse la vida ni el trabajo. Como se puede notar fácilmente, hay un notable paralelismo entre la perspectiva que los especialistas sociales nos ofrecen del final de este siglo y principios del venidero, y las características que nuestro Señor dio hace 20 siglos. Coinciden y se complementan. Podríamos decir que lo que están diciendo los especialistas no es otra cosa sino confirmar las palabras del Señor. Esto nos debe hacer reflexionar seriamente, no solo en las condiciones del mundo, sino en las implicaciones de orden teológico y ministerial.
Un detalle más que es sumamente importante tener presente. Así como el Señor identificó los caracteres del mundo antes de su venida, dijo que paralelamente con la debacle humana se estaría predicando el Evangelio del Reino como testimonio a todas las naciones. Mateo 24:14. Esta importantísima realidad se ve en los múltiples esfuerzos que se están haciendo para llegar a los pueblos no alcanzados, y en lo cual la Iglesia Evangélica Iberoamericana está haciendo una importantísima contribución con el envío de muchos misioneros. Esto en sí pone de manifiesto algo que hay que recordar siempre. Las circunstancias son y serán difíciles para el pueblo de Dios, pero la Iglesia tiene una vitalidad que le viene del cielo para dar su aporte en todo tiempo y lugar. Número 3, conclusiones básicas. Número 1. Por mucho que se afanen los políticos en decirnos que los tiempos que se avecinan serán mejores, parece que los científicos sociales, los historiadores y la Sagrada Escritura se encargan de desmentir tal versión. El siglo XXI, con todas las celebraciones y fiestas que traerá, será de tiempos difíciles. Aún prefiero decir que continuarán las dificultades, porque los pueblos siempre han enfrentado condiciones adversas, en ciertos periodos más, en otros menos. Lo que sí es de notar es que hoy los acontecimientos pequeños y los grandes se suceden con extrema rapidez y se van uniendo unos a otros como eslabones de una interminable cadena. Y cuanto más que la tendencia de los pueblos es vivir dentro de ciudades. Todo esto genera más dinámica. Se ha dicho repetidamente que la Iglesia por lo general camina detrás de la historia. Así que bien hacemos en tratar de otear o vislumbrar el horizonte que tenemos por delante. 2. Habrá viejos y nuevos problemas. Pero hemos de tener presente que las dificultades pueden percibirse también como oportunidades. Veamos la otra cara del asunto. Así el crecimiento poblacional representará siempre un reto y una oportunidad para la evangelización. La aglomeración en las ciudades trae muchos conflictos, es cierto, pero abre la oportunidad de llegar a más personas en un espacio y tiempo menor. Los problemas mismos abren todo un abanico de posibilidades para servir a la humanidad. Cada congregación y cada pastor deberán saber identificar lo que sucede en su medio, ver sus recursos disponibles, establecer prioridades y hacer lo que sea posible. La Iglesia, por otro lado, no debe jugar a ser el Mesías de su comunidad, como algunos lo han intentado. Las necesidades y problemas de cada comunidad, por lo general, siempre serán mayores que la capacidad pastoral y eclesiástica para resolverlos. Pero habrá que definir claramente qué es lo que sí se puede hacer y resolverse y llevarlo adelante. Esto demandará a los pastores y líderes denominacionales conocer bien su entorno, conocer los recursos a su disposición, saber establecer prioridades, programar adecuadamente y saber cómo ejecutarlos. 3. En muchas regiones de nuestro continente, el éxodo de las familias hacia las ciudades han hecho que las áreas rurales queden desoladas. Sin embargo, siempre vivirán personas en ellas que deberán ser el objeto de la misión de la Iglesia. Esto planteará la necesidad de crear estrategias adecuadas de evangelización y sobre todo pastoreo. Por ejemplo, no me fue nuevo, pero esto lo confirma la situación, por ejemplo, de muchos pastores en las zonas rurales. Si aquí mismo en la ciudad hay pastores que tienen que trabajar en otra cosa, además de atender la obra del Señor en la campaña propiamente,
es muy difícil para muchos pastores porque tienen que ganar el pan de cada día para sostenerse, sostener a su familia, además de atender la iglesia. Entonces, esto desafía precisamente a desarrollar estrategias de evangelismo y sobre todo de pastorado. 4. La poderosa penetración de medios masivos y de comunicación, la diseminación acelerada de formas de pensamiento y actitudes ante la vida que no son las mejores para los pueblos, implicará que la iglesia y los pastores deberán conocer muy bien su fe y a su vez desarrollar programas de enseñanza que superen lo que el ámbito pregona. Eso es todo un reto al ministerio de la predicación evangelística, de la predicación cotidiana de púlpito y a la enseñanza bíblica en las iglesias. 5. Correlacionado con lo anterior, la promoción de formas de vida ajenas a la ética cristiana no sólo afectarán y arrastrarán multitudinariamente a las gentes, sino que impactarán directamente el modo de vida de los cristianos. Por esto es que la Escritura dice que al final de los tiempos muchos buscarán maestros que solo les enseñen lo que a ellos les gusta. Querrán ser llamados cristianos, pero su conducta diaria no será guiada por las normas de la sana doctrina. Esto implica una lucha frontal del ministerio pastoral que deberá multiplicarse para evitar la corrupción de la fe y de las congregaciones y para evitar que la iglesia evangélica sea otra religión más en el ambiente de los pueblos. Hemos de luchar para que la sal no pierda su sabor y para que la luz brille en su tiempo y en su lugar. 6. Con las diferentes corrientes que ya se están dando en el ámbito secular y dentro de la iglesia, los dirigentes de la obra del Señor necesitan pensar y definir con qué materiales van a edificar el cuerpo de Cristo. San Pablo dice que se puede construir con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Pero la prueba del fuego indica que solo unos materiales resisten. Los otros se queman, de manera que estamos llamados a construir con lo que es durable, resistente y permanente. Y esto requiere una actitud ministerial eminentemente seria, inteligente y comprometida. 7. La iglesia cristiana tiene delante de sí una tarea difícil y de grandes proporciones. Sin embargo, debemos recordar que cuando la fe de Jesucristo empezó a anunciarse en el mundo, todo estaba en contra de ella. Nada la favorecía, todo apuntaba a su eliminación. Sin embargo, triunfó. Recordemos que los problemas de hoy existieron en los siglos que nos precedieron y algunos fueron aún mucho más graves. Pero la iglesia lidió con ellos. En algunos casos fracasó, en otros triunfó. Pero la derrota o la conquista dependió mayormente no de las circunstancias externas, sino del mismo estado y disposición de la iglesia. Por lo cual, ante los desafíos del siglo XXI, el liderazgo de la iglesia, un papel importantísimo, pues de él depende la motivación y la orientación que el pueblo de Dios tenga para cumplir con gallardía y eficacia la voluntad divina. Por esto hemos de tener presente día y noche las palabras de nuestro Señor. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando pensemos que la avalancha pecaminosa del mundo sea o parezca incontenible, necesitamos confiar en aquella palabra que nos dice: todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y finalmente, nos debe animar la promesa de su presencia, pues nos ha sido dada esta palabra: he aquí,
yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como iglesia, hoy y siempre, necesitamos confesar a viva voz y en plena certidumbre de fe que este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte.